Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Este día vamos a tener la oportunidad de contar con la presencia de una persona joven, muy entusiasta, que ha sido muy participativa en todas las actividades sociales y jurídicas del Estado de Jalisco. Me estoy refiriendo a la licenciada Lucía Almaraz Cázares, quien es presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque mucha gente desconoce en qué consiste este comité y el día de hoy ella nos va a explicar todo lo referente a este comité de participación social del sistema estatal anticorrupción y vamos a hablar del tema, el comité social de participación social y su incidencia en las designaciones públicas. Muy buena noche, licenciada, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar con usted, licenciado. No, pues al contrario, ya es la nueva etapa, es la primera vez y ya en la anterior etapa en radio, ya habíamos tenido la oportunidad de contar contigo. Bueno, vamos a iniciar con este tema que mucha gente desconocemos en qué consiste este comité, porque a veces el gobierno, yo he insistido mucho, no se preocupa mucho por difundir lo que está pasando, como ha sido algunos órganos nuevos y unos no tan nuevos como el Instituto de Justicia Alternativa, como este Comité Anticorrupción, como otros sistemas o dependencias que a veces los abogados desconocemos y lo peor, la gente. Claro. Es lo más triste, ¿no? ¿En qué consiste este Comité Anticorrupción? Muy bien, bueno, platicarle que este sistema estatal anticorrupción es joven, nace con el Comité de Participación Social, que somos 5 ciudadanos que lo conforman. Es un ente ciudadano que está integrado en el sistema estatal anticorrupción, que la idea, por supuesto, es que precisamente existan ojos ciudadanos dentro de todos los procesos en la agenda del control de la corrupción. Hoy lo integramos 5 académicos de diversas universidades, particularmente UNIVA, de donde es su servidora, del ITESO y de la Universidad de Guadalajara. Somos 3 mujeres y 2 varones. Fuimos designados de manera escalonada los primeros 5, de tal forma que Jorge Alatorre fue nombrado por un año, fue presidente ese año, sale y hay que sustituirlo con una nueva persona. ¿De los mismos 5 que están? De los 5, okay. El primero es el presidente, que es fue designado solo por un año. Se hace un proceso de selección para que alguien venga a sustituir a Jorge Alatorre, que en este caso fue la doctora Nancy García, de la Universidad de Guadalajara. La siguiente persona fue el doctor Freddy Mariñez, fue nombrado por 2 años, sale en su último año de presidencia y se integra un nuevo miembro que es David Gómez Álvarez, y yo fui nombrada por 3 años. El último año, insistiría, somos presidimos tanto el Comité de Participación Social como el Comité Coordinador, que ahorita le explicaré un poco en qué consiste eso. Y la doctora Anel Vázquez fue nombrada por 4 años, el doctor Jesús Ibarra fue nombrado por 5 años, de tal forma que en este año, el 30 de octubre, termino mi periodo, termino como presidenta y hay que elegir a una nueva o un nuevo miembro que venga a sustituirme en este sentido. Entonces, si se da cuenta, nos vamos rotando. Okay. No podemos no podemos volver a reelegirnos, es por una única ocasión. Y la intención, justo eso le comentaba, que seamos ciudadanos, que estemos desde adentro, observando cuál es la agenda que se vaya a llevar a cabo en el control de la corrupción. Decirle que quien nos elige a nosotros es la comisión de selección, también son 9 ciudadanos notables y personas íntegras que se hayan destacado en esta labor. Nada de política. Oh, qué bueno. Entonces eso es muy innovador. Ni intervienen las dependencias, tampoco ahí terminan las dependencias, nada. Son 9 ciudadanos interesados en el control de la corrupción en el Estado, que son notables, que son íntegros, entonces ellos son los que nos van eligiendo, de tal forma que también la comisión de selección termina en estos días, el 19 de septiembre, su labor es nombrada por 3 años, de tal forma que en este momento las van cambiando, justo eso. Es muy, es una buena práctica el que se esté rotando a la persona para luego no crear cotos de poder. Cotos de control, ¿no? De tal forma que en este momento está abierta la convocatoria para nombrar a los nuevos miembros de la
comisión de selección, que a su vez tendrían que estar nombrando al nuevo integrante o la nueva integrante del Comité de Participación Social para que entre en funciones a partir del 1 de noviembre. Esa es la conformación. Nosotros formamos parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que un poco le decía, está conformado por el Comité Coordinador. Este Comité Coordinador está integrado por instituciones que de alguna u otra forma ya realizaban labores en el control de la corrupción, pero de manera aislada. Lo que pretende ahora el sistema es que todas estas instituciones se integren para que de manera coordinada pues realicen acciones anticorrupción en el Estado. ¿Quiénes conforman este comité coordinador? El Instituto de Transparencia, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría del Estado, la nueva Fiscalía en el combate a la corrupción y por supuesto el Comité de Participación Social. Muchos entes. Muchos entes que, como le comentaba, ya realizaban labores, pero lo realizaban de manera aislada, de tal forma que ahora se realizan acciones, pero de manera coordinada, hay un diálogo, hay una comunicación entre estas instituciones y esto pues antes no existía, ¿no? De tal forma que lo que les toca a ellos es aprobar la política estatal anticorrupción en el Estado, que la estaremos aprobando, por cierto, en la primera quincena de octubre, de tal forma que esta política es un instrumento que nos da visión a mediano y largo plazo en el control de la corrupción. Sabemos, licenciado, usted lo sabe, que ningún país está en 0% tasa de corrupción. No es muy difícil. Exacto, todos los países, inclusive los de primer mundo, tienen un determinado porcentaje de corrupción. Sin embargo, la diferencia con México es que la tienen controlada, que eso es lo que se pretende de alguna forma con este nuevo instrumento que será la política estatal anticorrupción, que por otro lado es obligatoria para todos los entes del Estado. Entonces sale de este sistema estatal anticorrupción. Volviendo al Comité de Participación Social, lo que nos toca a nosotros particularmente es ser el vínculo entre la sociedad civil y la autoridad. Somos ese puente. Por eso nos van a ver incidiendo algunos temas importantes en el Estado, hoy particularmente lo que tiene que ver con las designaciones públicas, pero no solo nos dedicamos a eso, tenemos otras facultades, pero dentro de la generalidad es ser la voz ciudadana dentro de un sistema que de alguna manera está institucionalizado por el Comité Coordinador, que son instituciones, pero que por primera vez en un sistema, a diferencia del sistema penitenciario, del sistema de seguridad pública y de otros sistemas, hoy un ente ciudadano preside este sistema. Correcto. Lucía, ¿qué requisitos se requieren para ser miembro de este comité? Ya ahorita que estamos claro. en época de elección, así es. Pues a ver, mucha gente yo creo que va a estar interesada Ojalá en poder sí. ingresar. La verdad es que sí pretendemos que que haya mucha interés, que la convocatoria sea amplia y que haya muchos interesados en este tema. Bueno, particularmente 3 aspectos nos pide la ley, es que conozcamos o seamos especialistas en rendición de cuentas, transparencia y control de la corrupción. Un poco también saber de fiscalización. No se requiere ser, profesionista, sí, ¿debe ser? La verdad es que la ley no lo marca como tal, sin embargo, por los insumos técnicos que elaboramos, primordialmente sería importante que sí fuéramos profesionistas, porque aunque es un ente ciudadano, como arrastramos el lápiz en la elaboración de metodologías, indicadores, políticas públicas, sería importante que sí tuviera. Hoy, por ejemplo, los 5 miembros del Comité de Participación Social, incluso desde que nace, pues todos hemos sido doctores, o en su servidora de doctor en Derecho y el resto en políticas públicas, en sociología. O sea, gente muy preparada. Gente preparada, que viene bien este tipo de perfil, sobre todo por lo que le comento, por la elaboración de insumos técnicos que realizamos pues le decía, metodologías, insumos, indicadores, políticas públicas. Entonces viene bien este tipo de perfil. Sin embargo, no es restrictivo, digamos, la ley no restringe en ese sentido. Muy bien. Y este comité ya sabemos que tiene 3 años de creado. ¿Cómo le ha ido a este comité en estos 3 años? O sea, a ver, explícanos. Pues mira, definitivamente yo lo defino de esta manera, licenciado. El primero fue de arranque, es decir, pues sin tener ningún tipo de estructura, ya sabes, cómo se arranca una institución, ¿no? Primero funciona y luego ya empiezan a acomodarse las cosas. Así es, de tal forma que comentarte también que es importante que sepa quien nos ve que el Comité de Participación Social no ejerce presupuesto, no tiene oficinas, no cuenta con personal, somos ciudadanos que ¿Y dónde se reúnen?
Pues, por ejemplo, a eso voy. El primer año eran cafés, donde podíamos, ¿no? Para nuestras reuniones de trabajo, justo reuniones de trabajo. ¿Y las ustedes universidades, pagaban obviamente su cafecito, su consumo? Todo, porque también debo decir, sí recibimos honorarios, Okay. Sí somos un ente que nos consideramos prestadores de servicio, entonces sí hay honorarios para estos miembros, ¿no? Okay. De tal forma que nosotros subsanamos todos los gastos que tengan que ver con el Comité de Participación Social. Bueno, pues está muy interesante el tema porque pues es un comité de nueva creación y de alguna manera sabemos que debe interesarle a la gente. Y pues bueno, vamos a nuestro primer bloque comercial. Esto se va siempre como agua, caray, uno quisiera estar más tiempo, pero pues aquí los productores no nos permiten estar más tiempo, ¿verdad? Bueno, regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Te sientes víctima de derechos humanos, que las autoridades te hayan violentado todos o alguno de tus derechos? Nosotros, en Valeriano y Asociados, te podemos restituir esos derechos violados. Sabemos que las autoridades, al no respetar el debido proceso, te ocasionan un daño a tus derechos fundamentales, a tu derecho a la propiedad, a tu derecho a la libertad, a tu derecho a la posesión. Sabemos cuántas veces has sido multado y que sin deberla ni temerla te aplican cargos que te ocasionan un perjuicio en tu patrimonio. Nosotros en Valeriano y Asociados contamos con especialistas en todas las ramas del derecho, en materia penal adversarial, en materia civil. Si te quieres divorciar, tramitamos tu divorcio de forma inmediata, donde logramos beneficios para ti. Si tienes algún tipo de problema vecinal o tienes algún tipo de problema de cualquier tipo de situación patrimonial, nosotros en Valeriano y Asociados podemos brindarte la asesoría jurídica para que tu patrimonio no se ponga en riesgo. Tu integridad personal también es protegida con las denuncias correspondientes. Si has sufrido algún tipo de amenaza, algún tipo de robo, algún tipo de situación que afecte tu integridad o tu patrimonio, llámanos. En Valeriano y Asociados te vamos a dar la seguridad de que tu problema se va a resolver. Estamos ubicados en Avenida Cruz del Sur, 3178, Colonia Santa Dubíges. Nuestra página web es www.valerianoasociados.com.mx. Mi nombre es Aldo Fabio Valeriano Sánchez. Llámanos y con gusto, de forma personal, te brindaré una asesoría para que tú estés completamente convencido de que mi firma te va a dar la seguridad de que tu problema legal será resuelto. Llámame. Gracias. Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación de Adicciones Dios por Siempre Deluxe. Ven, conoce nuestro tratamiento. Dura 6 meses, pero es efectivo. Tenemos una estadística de recuperación. ¿Conoces algún enfermo? ¿Conoces algún familiar? ¿O conoces alguna persona? ¿O tú tienes el problema de la adicción de consumo de alcohol y drogas? Nosotros te podemos apoyar. Solo llámanos. Tenemos el teléfono 3336 51 75 22 o el celular de emergencias 33 37 20 69 29. Están los padrinos Saúl y Fabián o la madrina directora Antonia. Ella también te puede dar la información y te puede explicar cómo es el tratamiento que nosotros manejamos. La inscripción son 2,500 pesos, 1,000 pesos de cuota de recuperación y el tratamiento, como te explico, son 6 meses. Tenemos psicólogo, psiquiatra, médico, un enfermero las 24 horas para la desintoxicación y tenemos un consejero certificado, que es tu servidor, y podemos ayudarte. Claro que podemos salir de las drogas juntos. Si yo pude, también tú podrás. Hasta luego. Sabemos que hoy en día nos está afectando una pandemia mundial. ¿Qué quiere decir con esto? Que la gente está perdiendo empleos, no tiene los mismos ingresos que antes.
y debido a eso no puede seguir pagando sus créditos hipotecarios. ¿Qué es lo que hacen? Nos preguntan muy seguido la gente. Si incumplo con una mensualidad, ¿me pueden desalojar de mi casa? La respuesta es no. El banco tiene que enfrentar un procedimiento en la cual podemos defenderlo para que usted pueda tener la opción de negociar con la institución financiera, con un banco, o también llegar a algún tipo de negociación, una reestructura, o en su caso, en el procedimiento, llegar a una solución al final del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una solución a su alcance para poder solucionar su problema de crédito hipotecario. No solamente por una mensualidad está perdido su crédito. Hay que buscar soluciones y es lo que le podemos ofrecer en Valeriano Abogados. Perfecto. Así como yo, tú estás cansado de esas llamadas molestas a altas horas de la noche todos los días de la semana para cobrarte tu tarjeta de crédito, pues te tengo la solución. Valeriano Abogados regresa tu tranquilidad protegiendo tu patrimonio al 100% de manera legal con asesores profesionales. Y eso no es todo, porque las tarifas son accesibles. Ya lo sabes, Valeriano Abogados, hechos, no palabras. Gracias. Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la doctora en Derecho, Lucía Almaraz Cázares, quien es presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Estamos hablando de un tema muy interesante que viene siendo el Comité de Participación Social y su incidencia en las designaciones públicas. Ya dijimos que este organismo tiene 3 años de creación, que son pues prácticamente honoríficos, porque pues iniciaron sin estructura, sin infraestructura, tenían que pagar sus consumos para reunirse en lugares como cafés. Pero bueno, ahorita, ¿cuál es la función específica que ha tenido el comité, Lucía? Mire, le decía, el primer año yo lo defino como de arranque, ¿no? Es un nuevo comité, que hay muchas expectativas en qué va a pasar con este comité, ¿no? El segundo año es de rutinas institucionales. Todas las instituciones, todos los órganos, pues tenemos que hacer rutinas al interior justo de este tipo de órganos para poder empezar a trabajar, ¿no? Y yo creo que este tercer año, y lo decía en el arranque de mi discurso cuando me tomaron protesta, ahora sí no había pretextos, ahora sí había que dar resultados, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que este Comité de Participación Social, la ley nos da un papel muy técnico, y digamos que en el primero y segundo año nos dedicamos a ese papel técnico, pero en este tercer año ya nos tocaba tener incidencia en pues los temas de la agenda pública, particularmente lo que tiene que ver con designaciones. Comentarte, licenciado. O sea, para que la gente entienda, porque a lo mejor nosotros como abogados lo podemos entender, para que la gente que está escuchándote sepa en qué consiste estas designaciones que ustedes vigilan, o sea, ¿qué hacen un poquito más coloquial para que ellos digan, ah, caray, sí sabemos que sí sirve ese comité, claro, vamos, no sé. Sí, mira, comentarte que en todos los estados de la República hay un comité de participación ciudadana. Perfecto. En este caso, en Jalisco, somos comité de participación social. Antes de que se creara este comité, hubo mesas interinstitucionales en donde participó sociedad civil, académicos, expertos, ¿no? Y definieron cuáles iban a ser las facultades que iba a tener el Comité de Participación Social. Afortunadamente, ellos definieron que nosotros podíamos tener participación en los procesos de designación pública de algunos cargos públicos. Como pero, por ejemplo, ¿cuáles? Sí. Esto no pasa en ningún otro estado. Ellos más bien están, los comités de participación ciudadana están luchando porque se les dé esta... ¿Quiere decir que vamos a la vanguardia? Exacto. Debemos de estar muy orgullosos porque Jalisco hoy está a la vanguardia en ese sentido. Ciudadanos observamos qué sucede con las designaciones públicas. Las designaciones públicas no son otra cosa más que los cargos públicos que luego antes se designaban por dedazo, ¿no? Decían, bueno, pues mi amigo es el licenciado Valeriano y yo lo quiero de fiscal general. Ay, ¿no? ojalá, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Esas eran las prácticas, no es mi amigo y entonces lo hago fiscal general. Claro, amiguismo, cuotas, cuates, además, ¿no? Entonces hoy el Comité de Participación Social, como un ente ciudadano, participa con la emisión de algo que se le llama informe con las opiniones de perfiles.
nosotros hacemos una metodología rigurosa y decimos, bueno, el licenciado tiene conocimiento porque nos hizo un caso práctico, su perfil es bueno porque además tiene una gran trayectoria profesional, observamos que su declaración de no conflicto de interés, vemos que no tiene ningún conflicto de interés, no es en este momento consultor de esa institución, etcétera, ¿no? Entonces, vamos evaluando cada uno de las y los aspirantes, justo eso, que aspiran a ese cargo. Y entonces le decimos particularmente al Congreso, aquí está mi informe y yo te doy la lista de quiénes fueron los más evaluados. ¿Qué sería lo lógico, licenciado? Pues que se designara dentro de los mejores evaluados, ¿no? Pues el licenciado tiene 15 puntos, otra persona tiene 14 puntos. O sea, digo, porque a lo mejor el comité hace su trabajo, evalúa y califica, ¿no? Sí. Pero bueno, al llegar ya al Congreso, ahí ya no se desbarata esa calificación. Claro, nos ha pasado. La verdad es que por eso hoy el Comité de Participación Social somos un contrapeso en el Estado. Particularmente, usted recordará que se acaban de designar a consejeros de la Judicatura. Sí. Y bueno, este proceso fue lamentable. Existieron irregularidades, ilegalidades además, ¿no? Nosotros entregamos nuestro informe con las opiniones técnicas y es un insumo más para el Congreso, ¿eh? Es decir, no pretendemos que nosotros designemos, esa no es la intención del Comité de Participación Social ni su naturaleza. Ni es obligatorio por parte del Congreso. No es nada más vinculatorio. Es como una sugestión. Exacto, es una recomendación, es un insumo más, pero que debe de estar considerado porque fueron ciudadanos quienes lo elaboraron, con una metodología rigurosa. Perfecto. También debemos de decirlo, y que todo nuestro proceso en el cual nosotros evaluamos a las y los candidatos aspirantes a cualquier cargo público, nosotros todo lo hacemos público. Entonces, el ciudadano puede estar viendo qué fue lo que hicimos, con qué instrumentos evaluamos, cómo le fue en el caso práctico a esa persona, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues en el Congreso, con esta designación de consejeros, ese informe con las opiniones técnicas no fue considerado. Entonces, por ejemplo, decirle que uno de los que hoy es consejero estaba en el lugar 28 de 30 aspirantes, ¿no? O sea, en el ranking no le fue bien, sin embargo, fue designado. Lo que queremos evitar es que se hagan este tipo de designaciones a través de cuates y cuotas. Y por eso tiene esa incidencia el Comité de Participación Social. Hemos participado en otros procesos, por ejemplo, el del auditor del Estado. Ahí fue muy bien porque designaron al mejor evaluado conforme el informe. El que hoy es presidente del Tribunal de Justicia Administrativa también fue el mejor evaluado y fue designado, ¿no? Entonces hay procesos en los que van ha ido avanzando bien. Poco a poco. Claro, sí. Y también depende en este momento del contexto en el que nos vivimos políticamente hablando. Eso que le estoy hablando fue en la pasada legislatura. Esta legislatura ha actuado de manera diferente. Ha habido muy buenos nombramientos, por ejemplo, el del comisionado para el ITEI, para el Instituto de Transparencia, que en ese no participamos, solo fuimos observadores, pero fue muy bien ese proceso, ¿no? Entonces nos toca al Comité de Participación Social, pues justo eso, decir cuándo no se realizan bien las cosas, ¿no? Y en este caso, pues en este año, particularmente las designaciones de consejeros de la Judicatura, no fue un proceso tan aseado como hubiéramos querido, y sí toca al Comité de Participación Social señalar cuando las cosas se hacen mal y decirlo cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Pero la intención, le insistiría en este sentido, no queremos nombrar, lo que queremos es que se tome en cuenta ese instrumento, ese insumo que el ciudadano está otorgando, porque entonces no tendría caso que un ente ciudadano formara parte de estas designaciones si finalmente no se va a observar ese insumo. Ellos tienen otros insumos más, los entrevistan. En este caso de consejeros hubo un examen teórico práctico, hubo también evaluaciones de control de confianza y además el informe con las opiniones técnicas. Y el apoyo de los diputados. Y sí, claro, cada uno de los diputados define por quién se va a inclinar. Aquí porque hay entrevistas, ¿no? También, ¿no? Hay entrevistas. Individualizadas. Exacto, y nosotros también participamos en esas entrevistas, que además es muy buen insumo, porque a veces el currículum no refleja la capacidad total de la persona y nada como estar... El papelito a veces está muy bonito y ya cuando uno entrevista a la persona es totalmente distinto, o al revés. Exacto. Está bien escueto y de pronto dice, oye, es que... ¿Y por qué no me pusiste nada ahí? Sabe, conoce, tiene buena trayectoria. Entonces, efectivamente, lo que usted dice, nos hemos encontrado con sorpresas, incluso en los planes de trabajo muy bien diseñados, que cuando les preguntamos en la entrevista, pareciera que esa persona no hizo ese plan de trabajo.
o planes muy Elaborados, ejecutivos. Y cuando están en la entrevista, Así es. es que no me dijo Sí, eso sí, mi no, asesor. y le preguntábamos, ¿no? Oye, tú pusiste esto en tu plan de trabajo, ¿no? ¿Qué nos No, puedes yo no abonar? fui. Y un poco había la duda, ¿no? De verdad lo puse. Y otros planes muy escuetos, muy sencillos, pero que en el momento de la entrevista desarrollaban toda una estrategia de cuáles eran las estrategias que iban Tipo a la implementar. presidenta, ¿verdad? Que nomás le preguntamos, mira, solita Ella nos sola, dice todo. ¿verdad? Sí. Qué bueno. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hoy es muy importante que entes ciudadanos, la ciudadanía, estemos involucrados en este tipo de temas. El ciudadano podría preguntar, pero a mí las designaciones, ¿qué? A mí que haya consejeros, que llegue el mejor, que, bueno, precisamente eso, las instituciones se conforman de acuerdo a las personas que llegan. Y en este sentido, que se lleguen por cuotas o por cuates, pues lo que hace es que esa persona va a atender los intereses de determinada persona, de determinado partido, de tal forma que eso es lo que tenemos que ir inhibiendo poco a poco, sobre todo en los cargos de primer nivel. Muy bien. Bueno, pues vuelvo a insistir, el tema está interesante, la doctora conoce lo que está haciendo, eso es muy interesante y muy importante para la ciudadanía porque pues estamos ante alguien que está preparada para este comité y pues bueno, ahorita vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y regresando nos va a decir la doctora Lucía Almaraz qué relación tiene con la Fiscalía Anticorrupción. No le cambie, regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Esta es otra resolución a favor de nuestros clientes. María Eugenia no perdió su casa ya que acudió con los profesionales. Si tú no puedes pagar porque firmaste en UDIs, te estás retrasado con tus pagos, tienes un contrato a muchos años, ven con nosotros ya que te lo vamos a resolver de manera 100% legal y garantizada, a los mejores costos. Acude hoy mismo a Valeriano Abogados y despreocúpate de tus problemas y no pierdas tu patrimonio familiar. 3628-0090. Nuevamente, 3628-0090. Valeriano Abogados, hechos, no palabras. ¿Qué tal, amigos? Soy del Centro de Mediación Valeriano y mi nombre es Rosa María Valeriano Sánchez. Mi profesión es la psicología y como mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa, estamos autorizados para poder hacer las juntas de avenimientos necesarias antes de un divorcio. Así también la escucha de menores. Y por otra parte, también somos peritos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y podemos hacerte el peritaje que tú necesitas. Estamos a tus órdenes. Llámanos. Gante 164, Colonia Analco. El teléfono es 333-955-2157. ¿Qué tal? Soy la licenciada Mari Carmen Zúñiga. Este día vamos a hablarles sobre las cuestiones de la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es cuando una persona tiene en posesión un inmueble, pero no tiene un contrato de compraventa o no tiene un título o una escritura pública. En esta ciudad abundan los casos de esta situación. Tú tienes un vecino, un amigo, un conocido en donde tiene años viviendo en esta propiedad, en este bien inmueble, pero no tiene un contrato de compraventa o no tiene una escritura. Es importante que acuda con nuestros profesionales en Valeriano Abogados para darle toda la asesoría que usted necesite y pueda hacerse de una escritura pública por el hecho de tener la posesión durante 5 o 10 años. Si usted reúne todos los requisitos que nuestra legislación establece, podemos ayudarle para llevar un procedimiento ante un juez de lo civil y usted pueda tener una escritura en donde le otorguemos la propiedad del inmueble. Problemas legales. ¿Tienes algún problema que te ocasiona alguna pérdida de tu patrimonio o te sientes inseguro en tu situación personal? ¿Te quieres divorciar? ¿Quieres cobrar una deuda? ¿Te quieren demandar o te están demandando por deudas? ¿Te quieren sacar de tu propiedad o te quieren sacar de tu casa que estás rentando y que estás cubriendo de forma oportuna las rentas? Llámanos, en Valeriano y Asociados te podemos brindar la asesoría jurídica para que tu patrimonio y tus bienes personales no sean sujetos de ningún tipo de acción que pueda ocasionarte un perjuicio. Llámanos en Valeriano y Asociados. Estamos ubicados en Avenida Cruz del Sur 78, en la colonia Santa Eduviges, en Guadalajara.
nuestra página web valerianoyasociados.com.mx. Llámame y de forma personal yo te voy a atender para brindarte una asesoría que te dé la seguridad de que tu problema está en buenas manos y obviamente será resuelto. Gracias, llámame. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Pues el día de hoy con un tema pues interesante porque estamos hablando de un tema de un organismo de pronta creación, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y pues estamos dialogando con su presidente, la doctora Lucía Almaraz Cázares, quien nos está hablando de un tema pues interesante con relación a las designaciones de los personajes públicos que a veces son desasiados, que a veces son, ella ya nos dijo, cuates y cuotas, pero bueno, vamos a continuar con esto. ¿Y qué nos puedes decir de la relación que tiene el Comité de Participación con la Fiscalía Anticorrupción? Pues tiene una relación totalmente directa, licenciado, de decirte que la Fiscalía Anticorrupción nace con el Sistema Estatal Anticorrupción. También es de nueva creación, es una institución muy joven, que si mal no recuerdo también va para aproximadamente 3 años. Sí, la verdad es que es de reciente creación y se crea justo para eso, para que un ente como la Fiscalía vea particularmente de hechos de corrupción. Recordemos que también con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, que debo decirte, nos colgamos de él, cada uno de los sistemas estatales nos colgamos del Sistema Nacional, hubo reformas, digamos, en cascada, se reforma la Constitución, se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello, pues obviamente tiene que haber reformas en los estados, ¿no? Y dentro de las reformas era precisamente la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Decirte que particularmente al Comité de Participación Social le tocó participar en este proceso de selección. Afortunadamente también el maestro Gerardo de la Cruz fue de los mejores evaluados, es decir, en este proceso nos fue muy bien. Es una persona muy conocedora y intachable, eso tenemos el gusto de conocerlo desde, profesional, desde sí. la facultad, y es alguien que yo creo que en esa posición está ocupando un puesto muy loable. Totalmente de acuerdo, de tal forma que nos toca participar en este proceso, se designa al maestro Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción y él también a picar piedra, pues es una institución nueva, inició sin presupuesto, sin instalaciones, sin personal, sin vehículos, ¿no? De tal forma que la fue construyendo. Lo que hoy es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en buena medida es gracias a él, ¿no? A este empuje que ha tenido, pues de construir una nueva institución. ¿Qué le toca? Particularmente por realizar las investigaciones que tienen que ver con hechos de corrupción. Hay que tenerle paciencia, es una institución muy joven, es una institución nueva. Recordemos que las que ya tienen... Y no muy cómoda para muchos, ¿no? Tampoco, porque, o sea, claro. Yo creo que hasta donde se para... caray, pues no viene a darme una buena noticia, ¿no? O sea, claro, no, exactamente. Por supuesto, de tal forma que recordemos otras instituciones que tienen ya décadas, pues todavía tienen sus áreas de oportunidad para las investigaciones y los procesos, ¿no? Yo creo que hoy Gerardo ha hecho muy buen trabajo en el Estado, tiene ya aproximadamente, hasta donde me quedé, 1,300 carpetas de investigación. Recordemos, usted lo sabe, que en materia penal pues nos tenemos que sujetar a procesos, nos tenemos que sujetar a términos, no es que hoy ya se esté deteniendo a 1,000 personas por hechos de corrupción. Y menos con el nuevo sistema. Y con el sistema que tenemos ahora, que también ha costado mucho trabajo la parte de que se consolide, ¿no? Entonces, es multifactorial. Pero lo que sí debemos de decir es que también como ciudadanía no nos debemos de centrar solamente en el ámbito punitivo para decir que hay resultados en el control de la corrupción. Ese ámbito es importante, hay que castigar a quienes cometieron hechos de corrupción, ¿no? No se puede quedar impune, pero por otro lado también lo que tenemos que observar ya en este momento es desactivar los mecanismos que permiten el acceso a la corrupción, porque de otra forma, si nos enfocamos en el ámbito punitivo, pues puede haber 10,000 personas en la cárcel, ¿no?
Pero esto no va a inhibir que se sigan cometiendo hechos de corrupción, ¿no? Claro. Si seguimos motivando estos mecanismos que permiten que una persona tenga acceso a la información, a la corrupción, de tal forma que es importante el ámbito que lleva en este momento Gerardo de la Cruz. Por eso se crea. Van de la mano entonces. Pero ustedes. vamos de la mano. Okay. Hay que ver el ámbito preventivo y también el ámbito punitivo. Ujú. Pero hay que apostarle sobre todo más al ámbito preventivo, en donde vamos Sería poniendo ideal. candados cada vez más para que lo que antes era sencillo realizar como corrupción, hoy no lo sea, ¿no? Pero eso también lleva tiempo. Digamos que este sistema es un sistema de largo aliento, ¿no? De carreras de fondo, ¿no? Okay. Recordemos, por ejemplo, y yo lo pongo como analogía, la transparencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos llevó incluso como abogados saber a qué se dedicaba el instituto? Que yo podía realizar una solicitud, que me tenían que responder, que tenía que tener un recurso si no me respondían. Y ha pasado ya 15 años de eso y ya la ciudadanía está mucho más involucrada con este tema. Claro, eso va a suceder con el sistema. Démosle tiempo, démosle espacio a que se implemente de manera completa, pero también a que se consolide, bajo los dos ámbitos, tanto el punitivo como el preventivo. Entonces, tenemos una relación muy directa con la Fiscalía Anticorrupción, porque además lo decíamos, forma parte del comité coordinador, de tal forma que ahora ya se comunican, por ejemplo, la Contraloría inicia una denuncia, va y la presenta con el fiscal anticorrupción, ya hay una comunicación entre ellos, ¿no? Okay. Necesita más información el fiscal, le vuelve a solicitar a la Contraloría. Si hay una falta grave en hechos de corrupción o en el actos de corrupción, se va al Tribunal de Justicia Administrativa, que también forma parte del comité coordinador. Es decir, ya hay un diálogo entre estas instancias que les toca ver sobre actos o hechos de corrupción. Oye, Lucía, y en tratándose de la ciudadanía, ¿qué participación tienen con ustedes? O sea, ¿ustedes pueden acudir ante ellos? ¿Ellos pueden sugerirles, mostrarles algunas pruebas, a lo mejor de algún candidato? ¿Van con ustedes o cómo es este proceso? Mira, la verdad es que la naturaleza del comité no es la recepción de denuncias. Ahí hay que ser claros, ¿no? Para no crear expectativas en el ciudadano de acudir al Comité de Participación Social para señalar. Lo que sí podríamos es decirle, mira, toca la Fiscalía, hay que presentar una denuncia. Orientarlos. Exacto, orientarlos sobre todo. Decirte que para el 2021 se está considerado un sistema electrónico de denuncia y queja, para que la ciudadanía ya no la traigan de dependencia en dependencia. Y vete a la Fiscalía, y no, le toca la anticorrupción, no, vete al sistema Parece estatal que los quieren desanimar, ¿verdad? Exacto, y la verdad es que pues hay una desconfianza también en las instituciones por parte del ciudadano, ¿no? Eso sí, está muy triste. Y además, este desánimo, como usted lo decía, ¿no? De ir a presentar una denuncia y no va a pasar nada, voy a perder mi tiempo, mi dinero. Me traen vuelta y vuelta. Me traen vuelta y vuelta, no, ya lo dejo. Y este sentimiento de impunidad que tenemos, yo digo que en México tenemos una fórmula perfecta, licenciado, que es la corrupción-impunidad, ¿no? En otros países hay corrupción, pero hay muy buen sistema de justicia penal, de tal forma que ahí se topa la corrupción, ¿no? O en otros hay muy buen control de la corrupción, aunque deficiente el sistema penal, pero en México particularmente tenemos una fórmula perfecta, ¿no? Tenemos mecanismos que motivan, incentivan a la corrupción y con ello un deficiente sistema de justicia penal que lo que nos lleva es a la impunidad. Entonces, esta fórmula pues desincentiva al ciudadano a ir a presentar una denuncia, una queja cuando se encuentra frente a un acto de corrupción. Y también hay que ser muy claro, licenciado, nosotros también formamos parte de la corrupción, ¿no? Cuando pues damos esta mordidita al oficial de tránsito, cuando en ventanilla... La corrupción son dos partes, no solamente una, ¿no? Si no hubiera una de ellas, no habría corrupción. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces también nos toca a nosotros, desde nuestras trincheras, tratar de evitar que se sigan cometiendo este tipo de situaciones, porque de otra forma va a ser un cuento de nunca acabar. El sistema es muy joven, la corrupción nos lleva décadas de ventaja, cada vez las redes de corrupción son más sofisticadas, más avanzadas, de tal forma que decir qué ha hecho el sistema pues es minimizar la corrupción. Más bien la pregunta es, ¿qué hemos hecho todos para inhibir la corrupción? Ay, caray, pues es que este tema está muy escabroso y bueno, pues yo creo que a nivel mundial vamos en los 10 primeros lugares en corrupción, somos de los países, fíjate, de los más corruptos, pero bien lo dices, Lucía, mucho implica que el mismo ciudadano
somos partícipes, somos los que iniciamos la misma corrupción. Cuando un agente de tránsito nos detiene, oiga, no nos podemos arreglar de una manera, o el policía, ¿se puede hacer algo? O sea, ¿por qué tenemos que preguntar esto? Cuando en otros países de primer mundo ni siquiera te permiten, porque si dices algo de esto, inmediatamente te arrestan. Te arrestan en ese momento por una sugerencia y ya desde ahí ya vas detenido, y nosotros no, nosotros se presta, o a veces el mismo funcionario o elemento va sugiriendo, ¿no? Pues es que, mire, la multa es cara, ¿eh? Son altas, son de 4 o 5 mil pesos, pero ¿qué te está diciendo? Pues quiere pagar menos, pues claro, aquí nos podemos arreglar, ¿no? Pero además el ciudadano accedemos a ese tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que yo creo que a mediano plazo tendríamos ya que estar pensando no en el control o combate de la corrupción, sino en la integridad, licenciado. Estoy de acuerdo, creo que es más de fondo esto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, de acuerdo. Vámonos ya a nuestra última pausa comercial, aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados, con este tema tan escabroso. Y bueno, pues aquí está la presidenta que nos va a decir en un momento más qué consejos le va a dar a la ciudadanía para que pueda participar en este tipo de actos corruptos. No le cambie, regresamos. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación de Adicciones Dios por Siempre de Lux. Ven, conoce nuestro tratamiento. Dura 6 meses, pero es efectivo. Tenemos una estadística de recuperación. ¿Conoces algún enfermo? ¿Conoces algún familiar? ¿O conoces alguna persona? ¿O tú tienes el problema de la adicción de consumo de alcohol y drogas? Nosotros te podemos apoyar. Solo llámanos. Tenemos el teléfono 3336 51 75 22 o el celular de emergencias 33 37 20 69 29. Están los padrinos Saúl y Fabián, o la madrina directora Antonia. Ella también te puede dar la información y te puede explicar cómo es el tratamiento que nosotros manejamos. La inscripción son 2,500 pesos, 1,000 pesos de cuota de recuperación, y el tratamiento, como te explico, son 6 meses. Tenemos psicólogo, psiquiatra, médico, un enfermero las 24 horas para la desintoxicación, y tenemos un consejero certificado, que es tu servidor, y podemos ayudarte. Claro que podemos salir de las drogas juntos. Si yo pude, también tú podrás. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la licenciada Mari Carmen Zúñiga, quien es experta y abogada certificada en mediación. Ella nos va a explicar en qué consiste el proceso de la mediación para que usted pueda resolver cualquier problema jurídico siempre y cuando reúna el perfil o los requisitos que el Instituto de Justicia Alternativa lo requiere. ¿Qué tal, abogada? ¿En qué consiste el proceso de la mediación? ¿Qué tal, licenciado? El proceso de la mediación es algo novedoso en nuestra legislación, puesto que tiene apenas muy pocos años en lo que se está implementando. El procedimiento a seguir es que nosotros que tengamos un problema jurídico, en vez de acudir ante una instancia judicial, ante un juez y tener un procedimiento de 4 o 5 años o tal vez hasta 10 años, pues podemos acudir a un centro de mediación y este problema jurídico podemos solucionarlo en un menor tiempo, hasta inclusive de meses. El procedimiento a seguir es acudir a un centro de mediación certificado por el instituto, como en el caso de nosotros que ya contamos con este servicio en Valeriano Abogados, y contratar los servicios de un mediador certificado. Tenemos que llenar una solicitud del servicio y el mediador lo primero que hace es hacer un dictamen de viabilidad. ¿Qué es un dictamen de viabilidad? Bueno, es analizar el caso para ver si está dentro de los requisitos que contempla la ley de mediación. Si el mediador dictamina que nuestro problema jurídico es mediable, entonces en este caso el siguiente paso es hacer una invitación
a la persona que nos está ocasionando el problema. Ok, ¿sí? esto significa entonces, abogada, que podemos resolver muchos asuntos rápidamente cuando hay alguna problemática con algún vecino, con alguien que nos debe, un arrendador que no se quiere salir o el inquilino quiere quiere tener más tiempo con su negocio, con su propiedad. Entonces, nos va a servir para que esto de alguna forma sea más ágil, más rápido, y en cuanto a precio, ¿es igual, más caro o más económico? Es correcto, licenciado. Es un procedimiento bastante ágil. Nos vamos a evitar, como le comentaba, años en un procedimiento judicial y sobre todo, y lo más importante, como usted lo menciona, son los costos del juicio. Okay. No es lo mismo un procedimiento de años ante una autoridad judicial que un procedimiento en mediación, porque en mediación, como su nombre lo dice, es mediar a las partes. El mediador va a tratar de que tanto el que contrató los servicios como el que está ocasionando el problema lleguen a un acuerdo y solucionen el problema. Esto nos va a evitar honorarios de abogados, nos va a evitar honorarios de juicio, pago de peritos y demás consecuencias legales y hasta una sentencia condenatoria que yo puedo obtener si tengo un problema o si no gestiono debidamente un procedimiento en que me condenen a gastos y costas. Entonces, todo esto me lo voy a evitar con la mediación. Y sobre todo que no va a quedar el resquemor, ¿no?, entre las partes. Muchas veces son familiares, son amigos, compadres. O vecinos. Y aquí, si hay la mediación, como es voluntario, entonces pueden volver a renacer la amistad o la relación que tenían perdida, ¿no? Sí, es correcto. Y es muy importante porque es el trabajo del mediador el llamar a la persona que nos está ocasionando el problema y hacer bien su trabajo para que solucionemos el conflicto que hay entre las dos partes, ¿sí? Porque el día de mañana, como usted bien lo menciona, pues son vecinos, son familiares o son compadres, pero por alguna situación de cuestión económica, pues se rompió esa relación tanto filial o de amistad. Entonces, el mediador es su trabajo el solucionar el problema jurídico, pero a la vez el conveniar entre los dos para que salgan adelante en su problema y no afectar esa amistad que muchas de las veces es de años. Pues muchísimas gracias por esta mini entrevista, va a ser muy productiva para toda la gente y afortunadamente pues va a resolver muchísimos problemas que la gente está viviendo y que ahorita por la situación de la pandemia pues los juzgados están sumamente llenos de trabajo y pues va a ser muy complicado que le puedan ayudar a resolver sus problemas. Así es. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy Rosa María Valeriano Sánchez y vengo del Centro de Mediación Valeriano, facilitadora en solución de controversias, y pertenecemos al Instituto de Justicia Alternativa. Como un centro privado, estamos ofertando de manera económica, rápida y pacífica lo que sea la solución de controversias a tu alcance. ¿Tienes un problema con tu vecino, con un familiar, con un compañero de trabajo, con un socio? Este es el lugar donde tú puedes venir a arreglar tu problema. Es económico y es rápido y pasa a ser una sentencia ejecutoriada, como si un juez hubiera dictado esa sentencia. ¿Dónde estamos? En Gante 164. ¿Cuál es el teléfono donde puedes llamar? 333-955-2157. Estamos a tus órdenes. ¿Va a perder su casa porque no la puede pagar? No se preocupe, venga a Valeriano Abogados y nosotros se la rescatamos. Valeriano Abogados tiene la solución para este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados siempre le va a resolver este y cualquier situación. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados, ya a nuestro último bloque comercial con este tema pues espinoso, pues hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no es un tema así que digamos mucha gente quisiera escuchar o tener ahí al comité o a la fiscalía, ¿no? Pero pues bueno, es importante que la ciudadanía conozca en qué consiste el Comité de Participación Social Anticorrupción que preside la doctora Lucía Almaraz. Y pues bueno, Lucía, dinos cuáles son los retos que tiene el comité pues de aquí en adelante, a ver.
Definitivamente decirle a la ciudadanía que no lanzamos las palomas al aire, ¿no? Es decir, en la agenda anticorrupción hay todo por hacer. Y yo creo que una de las grandes áreas de oportunidad que tiene el Comité de Participación Social justo es eso, que todo ciudadano sepa a qué se dedica el Comité de Participación Social, en qué anda, por qué hace eso, ¿no? También el Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto es un sistema, licenciado, que en su estructura, en su arquitectura institucional es complejo, hablarte desde qué es la comisión ejecutiva, qué es el comité coordinador, qué es la secretaría ejecutiva, qué es el comité de participación social, qué es el órgano de gobierno, ya solo eso el ciudadano dice es demasiado para mí, ¿no? Entonces, lo que una gran área de oportunidad es hacerlo pedagógico, para que el ciudadano pueda comprenderlo y saber que la corrupción, pues sabemos, es un fenómeno también muy complejo, que son acciones sistemáticas que se van repitiendo constantemente, que solo con haber aparecido el Sistema Estatal Anticorrupción no era una varita mágica, ¿no? Ya se desaparece la corrupción, porque uno de los grandes reclamos ha sido eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con la corrupción? Bueno, decirles que por lo menos desde que nace el sistema ha permanecido. Es decir, ha estado controlada. Los propios estudios, los propios diagnósticos que han emitido, no Jalisco, sino a nivel nacional, el propio INEGI y otros estudios, marcan que hemos estado ya de manera permanente. Pero, ¿cuál es la intención? Que a mediano y largo plazo esto se disminuya y en algún momento tenerlo a la tasa más pequeñita como lo tienen otros países, ¿no? Pero esto depende de varios factores. Dependemos también, lo decíamos, de la procuración de justicia y de la impartición de justicia, ¿no? Es decir, que ellos realicen bien su trabajo, su chamba, lo que les corresponde para que haya una proyección importante, un impacto importante en la disminución de la corrupción. Y lo decíamos ya, licenciado, yo creo que uno de los grandes retos también es que el ciudadano hagamos nuestro este tema, es decir, que no solo veamos que la corrupción se da en las instituciones, ya lo decíamos también nosotros a veces, en buena medida. Creo que si no fuéramos nosotros corruptos, tampoco habría gente o funcionarios corruptos. Claro, Esto entonces me queda no hay clarísimo. que verlo alejado, no hay que ver que solo la corrupción es de instituciones también. La corrupción Sí. forma parte de pues los ciudadanos y también nos toca a nosotros, ya lo decíamos, desde nuestras trincheras, desde donde estemos, ¿no? Evitar este tipo de actos. Yo comprendo que el ciudadano no ahora, sobre todo con este contexto, pues a lo mejor tiene hasta 2 empleos, lo que menos quiere llegar es a su casa y ver un programa de análisis sobre el control de la corrupción, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Y hay que entenderlo, pero desde donde yo estoy, evitar esos actos, ¿no? Evitar que se dé la corrupción, evitar que haya un impulso a otra persona para que cometa un acto de corrupción. Entonces, definitivamente los grandes retos es que todo ciudadano nos conozca, que sepa qué es lo que nos toca, qué es lo que no nos toca. Por ejemplo, ya lo decíamos, en el caso de que un ciudadano tenga alguna denuncia, pues el Comité de Participación Social no está diseñado para la recepción de denuncias, pero lo que sí podemos decirles, mira, aquí está la Fiscalía, ¿no? Especializada en combate a la corrupción o la Fiscalía Estatal, porque también decirlo, a veces el ciudadano confundimos determinados delitos con que se relacionan con corrupción y a veces no necesariamente es así, pero no le toca al ciudadano definirlo. Nosotros le damos las opciones y entonces toca aquí o toca aquí ir a presentar tu denuncia. O en situaciones más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, no me quiso atender el servidor de ventanilla, no me quiso hacer mi trámite. Pues no es un delito, ¿no? Pero sí es una negligencia, es una omisión y a lo mejor no es un delito, pero sí es una falta administrativa que también tiene que ser sancionada porque no está cumpliendo con su labor. Decirte, licenciado, que lo que nosotros hemos detectado es que lo que más le duele a la ciudadanía son los actos de corrupción de ventanilla, es decir, de esos trámites en donde aparte, ¿no? Donde tenemos frente al ciudadano estos grandes casos de corrupción, ¿no? Como el de Lozoya y todos estos casos, los observa el ciudadano, pero lo siente más alejado. El que me duele más es en donde yo voy y realizo un trámite, ¿no? Un trámite, el de ventanilla, licenciado. Entonces, bajo ese sentido, donde tenemos que empezar a poner los ojos en ese tipo de corrupción, que es donde más nos duele, ¿no? Porque inclusive decirte que algunos estudios refieren que como ciudadanos determinamos una determinada cantidad de dinero anual para actos de corrupción. En vez de ahorrar.
Exacto, entonces porque ya sabemos que tenemos que acceder a ese tipo de situaciones, si no mi trámite se retrasa, no me lo realizan, me lo niegan, de tal forma que es muy lamentable este tipo de datos, ¿no? Que estudios en corrupción en México ya hayan identificado que el ciudadano apartamos una determinada cantidad de dinero de manera anual para poderlo realizar, para que pues mi situación se dé de manera más rápida. Tenemos muchos retos, la verdad es que tenemos que avanzar de manera más rápida para que el ciudadano sienta que hay utilidad en el Comité de Participación Social, pero en todo el sistema. Yo creo que ahora con la emisión de la Política Estatal Anticorrupción tendremos un rumbo, tenemos una dirección a dónde tenemos que ir particularmente para empezar a atender las pequeñas situaciones, ¿no? Si queremos atender el todo, pues no nos vamos a dar abasto, pero si empezamos a identificar dónde particularmente está la corrupción y dónde le duele más al ciudadano esa corrupción, yo creo que vamos a tener resultados más eficientes y más eficaces a mediano plazo. Oye, doctor, entonces, ¿y ya tienen oficinas? O sea, ¿o siguen igual? El Comité de Participación Social, su naturaleza es que no tenga nada. No tenga ¿Y dónde nada. los localizan? O sea, ¿o dónde están? Tenemos O sea, ¿qué hacen? Sí, tenemos una página web, tenemos redes sociales. Podemos decirlas para que la gente lo sigan. ¿sí? Es @CPS Jalisco. En Twitter, también estamos en Facebook como Comité de Participación Social y la página web es comitedeparticipacionsocial.org. Entonces, ahí estamos publicando todo lo que hacemos, justo con el ánimo de estar informando a la ciudadanía en qué andamos, ¿no? Que no solamente andamos en tema de designaciones, sino en otras canchas más, porque a pesar de que somos solo 5, nos dividimos las tareas, ¿no? Y todo el tiempo estamos realizando alguna actividad. Decirte que en mi caso ya el 30 de octubre termino mi gestión. ¿Pero continúas en el comité o ya...? No, ya no hay posibilidades, lo decíamos. ¿En ninguna situación? En ninguna, ¿no? Yo me regreso a mi ámbito académico, soy académica de la UNIVA, sin embargo, pues seguiré muy al tanto de este tema que me apasiona, que me gusta, que lo he hecho mío, ¿no? Porque además es una función ciudadana, pero es muy loable, ¿no? Y encontrarte con personas que están interesadas también en el control de la corrupción, porque todos tendríamos que estar interesados en este tema. Sin embargo, decíamos, viene a sustituirme a alguien, entonces sigue vigente el Comité de Participación Social, insistir en que somos el vínculo entre la sociedad y la autoridad, somos esa voz ciudadana, esos ojos ciudadanos que tendrían que estar en cualquier otro sistema, ¿no? Hoy es el Sistema Estatal Anticorrupción, pero podríamos estar en cualquier otro sistema como seguridad pública, sistema penitenciario, el de transparencia, etcétera. Y estamos seguros que después de esta gestión, Lucía, vas a estar en otro lugar. Esta experiencia que estás teniendo, que de alguna forma ha sido picar piedra, como tú bien lo dijiste, no es fácil, porque no es lo mismo llegar a una institución ya hecha y derecha que estar picando, creándola como es la Fiscalía, como es el Instituto de Justicia Alternativa, que a pesar que ya tiene más años, también empezó igual que ustedes, que ahorita está muy consolidado, con un apoyo tremendo y con una excelente labor del doctor Guillermo, ¿verdad? Cepeda Lecuona, que le mandamos un saludo, y quien nos ha platicado. Es que nos tocó todavía ir fomentando y picando, pero ahorita está muy bien consolidado y yo creo que tanto el Comité de Participación Ciudadano va a estar igual, pero también estoy muy seguro que después vamos a verte en otro lugar, en alguna otra función pública, porque ya tienes muchísimos años trabajando en la función pública, sí, en diferentes partes. Sí, de hecho salgo de la Fiscalía Estatal para irme al Comité de Participación Social después de muchos años de labor en materia de seguridad y de procuración de justicia, pero sí, seguramente a todos los ciudadanos nos toca tener incidencia en los temas que nos interesan, hacer política, pero no la política esta de partido, sino política en donde nosotros podamos tener, ya lo decía, ¿no?, una incidencia real como ciudadanos. Muy bien, Lucía, pues nos quedan 30 segundos. ¿Qué le puedes decir a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le puedes decir? Pues definitivamente yo creo que nos toca involucrarnos más en este tema, insistir en que el Comité de Participación Social es un ente ciudadano, es un órgano ciudadano y tendríamos que tener ya más confianza también en los ciudadanos que forman parte de este tipo de órganos, ¿no? Porque luego creemos que son también parte de la burocracia, no, definitivamente somos un ente ciudadano, somos los ojos ciudadanos y la voz ciudadana frente a la agenda del control de la corrupción. Bueno, pues ya lo vieron, ya escucharon,
pues vamos a concluir este programa que una vez más se va como agüita, pero pues recuerden que en punto de las 7 todos los martes, su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados, ya en esta nueva etapa, en Facebook Live, en Spotify y en YouTube, en donde ya nos pueden escuchar permanentemente en cualquier lugar del mundo. Gracias, nos vemos el próximo martes.